Analicemos, dice, una circunferencia con centro en el punto con coordenadas 3 y 2. Ese centro tiene coordenadas h y k. H vale 3, k vale 2. La x del centro es h, la y del centro es k. ¿Ya? Además dice que esa circunferencia es tangente al eje y. Tangente, jóvenes, significa que choca en un puntito a una línea recta. ¿Ya? Entonces, la tangente es cuando una línea recta choca con una circunferencia en un solo puntito. ¿Ya? En un solo puntito choca esa circunferencia con una recta, entonces la recta es tangente a la circunferencia o la circunferencia es tangente a la recta. ¿Ya? Si no chocara en un solo punto, la recta, perdón, si no chocara en un solo punto, entonces la recta cortaría en dos puntos. ¿Ya? Pero miren, esta recta yo la voy moviendo y la muevo hasta que choque en un solo puntito. Esa es la recta tangente a esta circunferencia. Es aquella que en un solo puntito choca o sobre la cual se apoya la circunferencia en un solo punto. ¿Listo? Entonces, con esa definición de tangente, es decir, una figura que choca en un solo punto a otra figura, vamos a analizar este caso. Como la circunferencia es tangente al eje Y, lo va a chocar al eje Y en un solo punto. ¿Ya? Entonces, el radio de la circunferencia va a ser perpendicular al eje Y. A ver, imaginen lo siguiente. Voy a ir moviendo. Tangente al eje Y nos dice que esa recta va a ser así, va a ser vertical. Va a ser vertical. Entonces va a chocar en un solo puntito. Va a chocar en un solo punto a esa. Va a chocar en un solo punto al eje vertical. ¿Ya? En un solo puntito va a chocar. Como va a chocar en un solo punto, el radio de la circunferencia va a ser perpendicular a esa línea recta, a la del eje Y. Por lo tanto, ahí se va a formar un ángulo de 90 grados. Y el centro va a estar aquí, en 3 en X y 2 en Y. ¿Ya? ¿Me han entendido esto que el radio es perpendicular? Por el hecho de que la circunferencia choca en un solo punto a esta recta tangente. Entonces el radio va a formar un ángulo de 90 grados con el eje Y, con la tangente de la recta a la circunferencia. ¿Ya? Veamos otras consideraciones más. Ahora, tenemos nuestros ejes X e Y. Nuestro centro está en las coordenadas 3 en X y 2 en Y. Ahí está el centro. Bien, ahí está el centro. Y yo estoy sacando el radio. Desde el centro hasta chocar con la circunferencia va a ser ese radio. Gráficamente podemos nosotros descubrir cuánto va a valer el radio de esta circunferencia, jóvenes. 3, ¿Por qué será 3? porque la circunferencia es 6 y radio 3. Ay, A ver, estábamos aquí. Ahí estamos. Porque el radio de la circunferencia va a ser perpendicular con el eje Y, por eso. ¿Ya? Ahora, la distancia desde el centro hasta este puntito, gráficamente va a ser la distancia desde el centro hasta el punto 1. Le vamos a llamar a ese punto 1. El radio forma un ángulo de 90 grados o ángulo recto con este eje Y. ¿Ya? Entonces, si ya tenemos el radio, si sabemos que la circunferencia va a pasar por acá, por este puntito, entonces nosotros ya sabemos que el radio es la distancia desde el centro hasta acá. ¿Y cómo medimos gráficamente? Con las reglas. ¿Cuánto es la distancia desde el centro hasta el eje Y? Es este valor, 3. 1, 2, 3. ¿Ya? Entonces con eso calculamos nosotros el radio.
ponemos el eje en el centro, que nos han dado los datos de las coordenadas del centro. Abrimos hasta aquí, porque por ahí va a chocar la circunferencia. Y realizamos el dibujo de la circunferencia. Ahí está. Esta va a ser la circunferencia. Gráficamente ya lo hemos resuelto. Pero analíticamente, ¿cómo lo resolveríamos? Primero tendríamos que hallar el radio. El radio es la distancia desde el centro hasta este punto. Gráficamente veamos, pero primero vayan copiando. Gráficamente, ¿cómo se hace este análisis? Tenemos el centro y sabemos que la circunferencia va a chocar al eje Y en un solo punto. Es decir, el radio va a formar un ángulo de 90 grados con este eje Y principal. ¿Ya? Terminen de copiar y ahorita continuamos. Jóvenes, vamos a continuar. Ya, tendríamos que para resolver analíticamente reemplazar en esta ecuación de la circunferencia x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a radio al cuadrado. ¿Listo? Analíticamente eso lo vamos a hacer. Pero el radio lo tenemos que hallar como la distancia entre el centro y este punto de acá. ¿Listo? Entonces, analíticamente procedemos. El radio, analíticamente, es la distancia desde el centro hasta este punto. Las coordenadas de este punto son 0 en x y 2 en y. ¿Ya? Hallamos las distancias desde el centro hasta este punto y reemplazamos. X del centro menos x del punto 1 al cuadrado más y del centro menos y del punto 1 al cuadrado. Le sacamos raíz cuadrada a eso y eso es el radio. Es la distancia desde el centro hasta este punto. ¿Ya? Vayan reemplazando, jóvenes, ahorita ustedes. Todos los demás han sacado ese valor o les salió distinto. Por ahí puede variar con la gráfica. A veces la gráfica nos puede engañar, pero si nos sale exactamente igual, entonces estamos haciendo bien. Entonces, miren, la posición de x del centro es 3, la posición de x del punto es 0, la posición en y del centro es 2, y del punto es 2, 2 menos 2 se va a volver 0, ¿ya? Y 3 menos 0 va a ser 3 nomás al cuadrado, 3 al cuadrado, más 0 al cuadrado, no hay problema. Es raíz cuadrada de 3 al cuadrado. La raíz se va con el cuadrado y nos queda que el radio vale 3. O nos hubiera quedado raíz de 9, y raíz de 9 es 3 nomás. Ya, entonces está bien, ya hemos hallado el radio. Ya les dije que en los ejercicios les voy a decir grafique, halle el radio y luego halle la ecuación de la circunferencia. ¿Con qué ecuación vamos a hacer, jóvenes? ¿Con qué ecuación vamos a hacer? Con la ecuación general. Ya. Vamos a hallar la ecuación general, pero vamos a reemplazar en esta ecuación del centro y radio. ¿Ya? Entonces reemplazamos en esta ecuación los valores del centro y del radio. Entonces ustedes vayan reemplazando en esta ecuación el valor de h. ¿Cuánto es h, jóvenes? 3. Sí, Santos. El 3, vale 3. ¿K cuánto vale, jóvenes? 2. Y Gallardo, K vale 2. ¿El radio cuánto vale? 3. 3. 3. 3 también, ¿no es cierto? Entonces reemplacen esos valores aquí en esta ecuación y ahorita vamos a ver qué sale, ¿ya? Pero lo importante es que hagan primero ustedes, desarrollen estos binomios al cuadrado, practiquen a ver si ya lo han aprendido bien. ¿Listo? Ya, continuamos entonces. Desarrollando, ¿no es cierto? H vale 3, K vale 2, reemplazando en la fórmula sería de esta manera. Ahora, desarrollando el binomio al cuadrado es el primero elevado al cuadrado menos el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. El otro sería el primero al cuadrado menos el doble producto del primero por el segundo más el segundo término al cuadrado. Hablo de primero de los términos que están dentro del paréntesis. Segundo es el segundo de los términos que está dentro del paréntesis. Desarrollando quedaría así. El primero al cuadrado es x al cuadrado.
menos doble producto del primero por el segundo. El producto es 3 por x, 3x. El doble de eso, 6x. Más el segundo al cuadrado, es decir, menos 3 al cuadrado se vuelve positivo y 9. ¿Ya? De este otro paréntesis, de este otro binomio al cuadrado, el primer término al cuadrado es y al cuadrado. El doble producto es, el producto es 2 por y, 2y. El doble se vuelve 4y. Más el segundo término al cuadrado, 2 al cuadrado es 4. Y el radio al cuadrado es 3 al cuadrado, que sale 9. ¿Listo? Ahora, lo que sigue es ordenar para tener la forma de la ecuación general de la circunferencia. Es decir, el primer término que tiene x al cuadrado, luego el que tiene a y al cuadrado, luego el que tiene a x, 6x, luego el término que tiene a y, y luego sumamos los términos independientes, que quedaría así. Este 9 más el 4, y este 9 que está a la derecha de la igualdad, lo pasamos a la izquierda, pasa con signo negativo, y es menos 9. Todo eso igual a 0. Este menos 9 con este 9 se simplifican y la ecuación general de la circunferencia nos sale esta. X al cuadrado más y al cuadrado menos 6x menos 4y más 4 igual a 0. ¿Han obtenido esa ecuación, jóvenes? ¿Obtuvieron esa ecuación? Sí, Lice. Ya. Sí, Ahora, Lisa. ahora para practicar quiero que verifiquen. A partir de esta ecuación quiero que hallen el centro y que hallen el radio. ¿Cómo lo hacen? Con estas ecuaciones. H, que es la coordenada en x del centro, es menos d medios. D es el número que está multiplicando x con todo y su signo. E es el número que multiplica y con todo y su signo. ¿Ya? Y el radio es esta fórmula. D al cuadrado sobre 4 más E al cuadrado sobre 4 menos F. ¿Listo? Entonces, jóvenes, vayan reemplazando los valores. Quiero que hallen el centro y el radio para verificar si hemos hecho bien. Esta ecuación se las voy a mover un poquito. A ver. Listen, en la radio, ¿podemos hacer la otra fórmula? Sí, sí, por eso se lo estoy reduciendo para que vean ahorita, ¿ya? Solo espérenme un momentito. Pero voy a tomar pausa mientras ustedes tardan en verificar si han hecho bien o no. ¿Cuánto han tardado en verificar? Sí. Menos de 5 minutos, ¿no es cierto? Entonces, vayan haciendo así. ¿Listo? Vayan haciendo así. Ahora les voy a proyectar una tarea para que ustedes vayan viendo cómo resolver. ¿Listo, jóvenes? Les voy a mostrar una tarea. Los que no hayan... ¿Ya han terminado de copiar todos los demás o les espero un poquito? Ya le sacó captura, Lice. ¿Ya todos han hecho eso? Sí, Lice. Sí. Ya. Continuemos entonces. Esta tarea. Vayan viéndola. Esta tarea. Lo que tienen que hacer es hallar las circunferencias. Voy a borrar eso. Ya. Hallar estas circunferencias. Hallar significa que tienen que ustedes tienen que representarlas gráficamente y luego hallar la solución analítica. ¿Listo? Entonces, vayan resolviendo estos ejercicios ahorita para ver si tienen dudas. Vayan resolviendo ahorita para ver si tienen dudas. ¿Listo? Lice, ¿por qué la tarea 5? ¿Perdón? ¿Por qué la tarea 5? Porque han habido varios ejercicios que hemos estado haciendo en clases y demás. Yo les voy a pasar luego cuáles de esos ejercicios tienen que presentar. No van a presentar todos, ¿ya? No van a presentar todos. ¿Listo? Yo le puedo hacer tarea 4, eso que hicimos de clasificar las secciones cónicas, pero ya lo hemos hecho en clases. Eso no van a presentar. La tarea 1 era la de las áreas, de las pendientes, demostrar si son triángulos rectángulos, paralelogramos. La tarea 2 era graficar las rectas. La tarea 3 era igual graficar rectas. La tarea 4 era la de clasificar las cónicas. La tarea 5 es esta de la circunferencia. Pero les voy a pedir de las áreas y de paralelogramos, triángulos, les voy a pedir unos 3 ejercicios nada más, 3 incisos. De la recta igual les voy a pedir unos 3 incisos.
Y de la circunferencia unos 3 que lo vayan a pasar en limpio, pero para que pasen en limpio primero tendría que estar en sus cuadernos. Así que ahorita vayan observando estos ejercicios y si gustan yo les doy pistas acerca de cómo resolver. ¿Ya? Entonces vayan, me decían que tienen duda del inciso E y del inciso H. Vamos saliéndonos. Es la última diapositiva, voy a insertar una. Ya. Entonces, para el inciso E. Para el inciso E, este es el inciso E. Y el inciso H, inciso H. ¿Ya? Esta es nuestra ecuación. Esta es la otra ecuación de la circunferencia. Y ahora vamos a ver las pistas. Las pistas que yo les voy a dar. ¿Listo? Ya. Entonces aquí tenemos, en la primera, nos dice que la circunferencia está entre los puntos 1 con coordenadas menos 3, 5 y el punto 2, 7, 3. Entonces yo momentáneamente me llevo esto, voy a copiarme este eje de coordenadas, este eje, este otro eje, ya me los copié y aquí lo voy a pegar. ¿Ya? Ahí están los dos ejes de coordenadas. Estos otros los saco. Ahí está. Ahora acá, ahí estoy moviendo. Ahí está. Ya. Entonces, dice, el diámetro se encuentra entre el punto 1 y el punto 2. El punto 1 tiene coordenadas menos 3 en X, menos 1, 2, menos 3. Y 5 en Y. 1, 2, 3, 4, 5. Ese es el puntito. Ahí está el puntito de coordenadas menos 3 y 5. Es el punto 1. Ya, ahí está el punto 1. El punto 2 con coordenadas 7 y 3. Vamos a ver dónde está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en X y 3 en Y. 1, 2, 3. Ahí está. ¿Ya? Ahí está. Ahora. Ahí está el punto. ¿Listo? Ahora, jóvenes, nos dice que a ver, ese punto, aquí está el punto 2, tiene coordenadas 7 y 3. Es el punto 2. Aquí está el punto 2. ¿Listo? Ahí está. Ya. Ahora, el diámetro es esa línea recta que une dos puntos de la circunferencia, pero que pasa por el centro. ¿Ya? El diámetro es esa recta que une dos puntos de la circunferencia y pasa por el centro de la circunferencia, jóvenes. ¿Listo? Entonces yo agarro una circunferencia y me imagino va a estar más o menos por ahí. ¿Ya? Yo creo que va a estar más o menos por ahí. ¿Listo? Un poco más arriba. Algo así. ¿Listo?
Entonces, al medio de este diámetro va a estar el centro, las coordenadas del centro. Más o menos van a estar por acá, las coordenadas del centro. ¿Listo? Entonces, eso es gráficamente. Para saber dónde está el centro, medimos cuánto mide esta línea, calculamos la mitad y ahí lo ponemos al centro. Para representar la circunferencia, abrimos el compás desde este centro hasta acá. Entonces, miren, voy yo primero a escribir dónde está el centro. Aquí están las coordenadas del centro, con coordenadas H y K. SH es el X medio, al dividir esta línea recta en dos partes iguales, y K es el Y medio. Ustedes busquen cuál es la ecuación de X medio y de Y medio. Entonces esas ecuaciones son las siguientes, ¿ya? Estas ecuaciones son X medio, a ver, aquí está, con raíz, ahí está. X medio es igual a suma de x1 más x2 dividido todo eso entre 2. X1 más x2 dividido entre 2. ¿Listo? Y lo mismo para y medios. El y que está a la mitad de los dos puntos, el y que está a la mitad, es igual a y1 más y2 entre 2. Así hallamos este punto medio. H es x medio, K es y medio. ¿Ya? Una vez que hayamos hecho ese cálculo, entonces nosotros ubicamos el centro, abrimos el compás hasta acá y trazamos nuestra circunferencia. ¿Listo? Más o menos así, más o menos. Nos va a salir de otra forma, ¿ya? Posiblemente salga así. Posiblemente salga así la circunferencia, pero lo importante es que va a salir una figura similar a esta. ¿Ya? Después, para hallar la ecuación general de la circunferencia, ustedes reemplazan las coordenadas del centro que van a hallar con esta fórmula. Las coordenadas del centro, esa la hallan con la distancia desde el punto 1 hasta el punto 2. Eso es el diámetro, este diámetro. Dividen entre 2 y ya hallaron la distancia del radio. ¿Me han entendido, jóvenes, cómo tendrían que resolver ese ejercicio? Sí, Licen. Ya. Eso entonces Sí. es la pista para hacer el inciso E. Para el inciso F, me voy a copiar nuevamente. Me voy a copiar. Aquí está. Ahí está. Y me voy a copiar nuevamente mis ejes X e Y. Ahí está. Ya. Entonces, fíjense, dice, esta circunferencia tiene radio 8 y es tangente al eje X. ¿Qué significará? Es tangente al eje X y tangente al eje Y a la vez. Es tangente al eje X y al eje Y. Y su centro está ¿Qué en es paralelo a ellos? Al eje Y. A ver, miren, significa que vamos a tener una circunferencia más o menos así. Que vamos a tener una circunferencia que va a chocar al eje Y y va a chocar al eje X. En un solo puntito. ¿Ya? En un solo puntito va a chocar al eje X y al eje Y. ¿Listo? Ahora nos dice que el radio vale ¿cuánto? 8.
8. 8. ¿Y el centro está en qué cuadrante? En el primer cuadrante. Entonces por aquí va a estar el centro. ¿Ya? Va a estar por ahí el centro. Ahora, dice que el radio vale 8, es decir, del centro hasta chocar con el eje X vale 8. Desde el centro hasta chocar con el eje Y vale 8. ¿Dónde está ese centro? Ocho en X, 8 en Y. Exactamente. Exactamente. Entonces el centro aquí va a tener coordenadas 8 en X y 8 en Y. ¿Por qué? Porque miren, a ver, ahí será 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hasta aquí. ¿Ya? Ahí está. Eso es el radio. Ahora, lo mismo hacia abajo. Vamos a ver si son 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cabalito. Me salió bien mi dibujo a la primera. ¿Ya? Solo que esta recta tiene que ser vertical. Aquí me está fallando un poquito porque mi dibujo no es precisamente, no es completamente exacto. ¿Ya? Tengo un pequeño errorcito. Pero eso significa. Tangente al eje Y significa que va a chocar formando ángulo de 90 grados con el eje Y. Tangente al eje X significa que forma un ángulo de 90 grados con el eje X. ¿Ya? Ahí se forma el ángulo de 90 grados. Y allí arriba también se forma un ángulo de 90 grados con el eje Y. ¿Ya? Ahí están las pistas para resolver este otro ejercicio, el inciso H. ¿Listo? Ahí está. Entonces así va a ser la circunferencia. Gráficamente esa es la respuesta. Analíticamente tenemos que hallar las coordenadas del centro. En realidad las coordenadas del centro las vamos a hallar gráficamente también. ¿Listo, jóvenes? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra duda de esos ejercicios de la tarea? Me dicen para que les dé pistas. ¿Ya? Parábola, jóvenes, es el lugar geométrico de todos los puntos que cumplen la siguiente condición. La distancia desde cualquier punto de la parábola hasta un punto fijo llamado foco es la misma que la distancia desde ese mismo punto de la parábola hasta una recta fija llamada directriz. ¿Ya? Anótense, jóvenes, anoten en su cuaderno. La parábola es la figura o lugar geométrico de todos los puntos que cumplen la siguiente condición. La distancia desde cualquier punto de la parábola hasta un punto fijo llamado foco es la misma que la distancia desde ese punto de la parábola hasta una recta fija llamada directriz. ¿Listo? Terminen de copiar y vamos a ir analizando a la parábola. Entonces, esta es la figura de la parábola, miren. Este es el lugar geométrico de la parábola, aproximadamente. Tiene varias partes y las vamos a estudiar. Por acá está el punto fijo llamado foco. Esta, por ejemplo, escriban, es una parábola con vértice en el origen. Vértice es la puntita donde se da la vuelta a la parábola. Está avanzando hacia este lado y ahí se da la vuelta y comienza a volver. ¿Listo? Es una parábola horizontal con vértice en el origen. El origen y eje de simetría, el eje. ¿Ya? Pónganle entonces nombre, parábola con vértice en el origen y eje de simetría, el eje horizontal. Parábola con vértice en el origen y eje de simetría, el eje horizontal. ¿Ya? ¿Ya han puesto ese nombre? Parábola con vértice en el origen, vértice con B chica,
parábola con vértice en el origen y eje de simetría, el eje X. Simetría es porque esta parábola, miren, el eje X es el eje de simetría. ¿Qué significa eso? Que todo lo que está arriba del eje de simetría, en este caso el eje X, todo lo que está arriba es exactamente idéntico a lo que está abajo. Si nosotros aquí cortáramos sobre el eje X y la parte de abajo la desdobláramos hacia arriba, nos caería cada puntito de la parábola que va hacia abajo, nos caería justo sobre otro puntito de la parábola que va hacia arriba. ¿Ya? La parábola es simétrica hacia arriba y hacia abajo respecto al eje X. Es como si aquí tuviéramos un espejo y nos muestra la misma distancia. Desde este eje X hasta el punto que está abajo es la misma distancia que desde este punto hacia el punto de arriba. ¿Ya? Eso quiere decir. Entonces, nuevamente, esta es una parábola con vértice en el origen y eje de simetría, el eje X, el eje horizontal. ¿Ya? Continuemos. Sobre ese eje de simetría está ese punto fijo llamado foco y con coordenadas A, C. Por aquí está el punto. Después tenemos el vértice que está en el origen, es decir, el vértice tiene coordenadas en el origen, es decir, H y K son 0 y 0. La parábola ya no tiene centro, sino tiene un vértice, que es el puntito, más o menos la punta donde la parábola se da la vuelta, es decir, hay un punto de inflexión y la parábola se vuelve hacia el otro lado. ¿Ya? Después tenemos la longitud del vértice al foco. Es esta distancia medida sobre el eje de simetría, la distancia del vértice hasta el foco, es esa distancia llamada A. Para esta parábola con vértice en el origen y eje de simetría, el eje X. Entonces, sobre ese eje de simetría, desde el vértice hasta el foco, está la distancia A minúscula. ¿Listo, jóvenes? Después está la longitud del vértice a la directriz. Les dije, ¿no es cierto?, que la definición de parábola es que cada punto de la parábola tiene la misma distancia hasta un punto fijo llamado foco y desde ese mismo punto hasta la línea recta llamada directriz, que es fija también. Entonces estamos partiendo de este punto del vértice y de ahí estamos midiendo. Distancia desde el vértice hasta el foco, vale A. Distancia desde el vértice hasta la directriz, vale A también. Y esta es la línea recta de la directriz. La ecuación de esta línea recta es X igual a menos A. Es decir, en menos A, la línea recta es esta. ¿Ya? Esa es la directriz. Vayan copiando. Ahora, les decía, la definición es que cada punto en la parábola tiene la misma distancia hasta el foco y desde el punto hasta la línea recta. La distancia de cualquier punto hasta una recta siempre es una recta perpendicular a esta recta hasta la cual estamos midiendo la distancia. Entonces, las distancias hasta la recta directriz, las distancias siempre van a ser líneas rectas perpendiculares a la directriz. ¿Ya? Para desarrollar la ecuación de la parábola nos vamos a imaginar un punto P. Aquí este es el eje de la parábola, les decía, el eje de simetría. Va desde el vértice, pasa por el foco y se va hacia el infinito positivo. ¿Ya? Ahora les decía, la distancia, aquí está el punto P. La distancia desde el punto P hasta la directriz es esta distancia desde P hasta este punto M. ¿Ya? Y la distancia desde el punto P hasta el foco, esa distancia es esta de acá. ¿Listo? Ahora, la distancia desde este punto P hasta este punto de acá siempre va a ser la misma que desde este punto hasta el foco. Si el punto estuviera aquí, la distancia desde este punto, donde está el cursor, hasta la línea recta fija, la directriz, esa distancia va a ser la misma que desde este punto hasta el foco. ¿Ya? Se cumple para todos los puntos de la parábola. Esa condición se cumple para todos los puntos de la parábola. Después existe un punto, un lado importante, un dato importante. A es la distancia desde el vértice hasta el foco, A es la distancia desde el vértice hasta la línea recta fija llamada directriz. Ahora, desde el foco,
y paralelo al eje vertical está el lado recto. Se extiende hasta chocar con la parábola hacia arriba y hacia abajo. Desde el foco hasta chocar con la parábola arriba hay la distancia 2A. Desde el foco hasta chocar con la parábola abajo hay otra distancia 2A. En total, el lado recto desde este punto C hasta este punto C', todo el lado recto mide 4 veces A. ¿Ya? Desde aquí hasta acá mide 4 veces A. Ya, jóvenes, ese se llama lado recto de la parábola. Cuando nosotros queremos graficar una parábola, tenemos que saber cuál es su vértice. Ahí está el vértice. Tenemos que saber cuál es la distancia focal para saber dónde está ubicado el foco. Cuál es el eje de simetría, también tenemos que saberlo. Y desde el foco hacia arriba medimos 2 veces A. Desde el foco hacia abajo medimos 2 veces A. Unimos esos puntitos donde corta el lado recto. Lo unimos con el vértice y extendemos un poco a la izquierda, un poco a la derecha aquí abajo. Y ya está graficada nuestra parábola. Vamos a ver enseguida cómo se hace. ¿Listo? Entonces, con esta definición, que la distancia desde el punto P hasta el punto M es igual al punto, la distancia desde el punto P hasta el punto F, hasta el foco, siempre van a ser iguales esas distancias. Entonces, la ecuación de la parábola tiene esta forma. Y al cuadrado igual a 4 veces AX. Esta ecuación se deduce de la ecuación de las distancias de estos dos puntos. Desde el punto hasta la recta y desde el punto hasta el foco. ¿Ya? Vayan copiando hasta ahí todo lo que hemos visto sobre el gráfico de la parábola y enseguida vamos a continuar. Pero quiero que vayan copiando toda esta imagen. Lo que quiero que se fijen es la forma de la parábola. Su vértice. ¿Dónde está el vértice? En el origen. ¿Cuál es el eje de simetría? El eje X, positivo o negativo, jóvenes. Positivo. Ya. Entonces, Positivo. miren, aquí el valor de X, ¿cuánto es? 2. No, no es 2, es A. Ya, es A. Y para cada valor de X, jóvenes, va a haber un valor de Y arriba y un valor de Y abajo. Pues va a haber dos valores de Y. Para este puntito de acá, miren, arriba va a haber un valor de Y para la misma X, abajo va a haber otro punto de la parábola. ¿Ya? Dos valores de Y para un solo valor de X. ¿Listo? Entonces, la parábola con vértice en el origen, el eje de simetría, el eje X positivo, entonces esa parábola tiene esta forma. Y al cuadrado igual a 4 veces A por X. ¿Cómo sabemos que es así? Porque el eje de simetría es el eje X positivo. Entonces 4A por X positivo. Y al cuadrado. Por cada valor de X hay un Y y otro Y. Por eso es Y al cuadrado. ¿Ya? La reconocerían entonces ustedes la parábola. Y al cuadrado igual a 4 veces AX. ¿Listo? Ahora vamos a ver las principales parábolas. Fíjense, cuando tenemos el vértice en el origen. Esta es la que acabamos de ver. La parábola y al cuadrado igual a 4ax. Se abre hacia el eje x positivo, el vértice está en el origen. ¿Ya? Ahora, si la parábola no se abriera o no tuviera el eje de simetría, el eje x positivo, si fuera el eje x negativo, miren, lo único que varía en la ecuación es menos 4x. ¿Ya? Y al cuadrado igual a 4x, eje de simetría, el eje x positivo. Si el eje de simetría es el eje x negativo, menos 4x. ¿Ya? Se van a ir copiando. Después, miren, cuando el eje de simetría es el Y positivo, aquí está Y positivo, se abre hacia arriba. Por cada valor de Y hay un punto que tiene un valor de Y, perdón, un punto que tiene un valor de X, y este punto tiene otro valor de X, pero la Y es la misma. ¿Listo? Entonces, hay dos X por cada valor de Y. ¿Ya? Entonces, la reconocemos la parábola. La parábola tiene eje de simetría, el eje Y positivo,
y el vértice de la parábola está en el origen. El vértice es el puntito este puntito. Cuando el eje de simetría está hacia abajo, es muy parecida a esta, solo que nos dice el eje de simetría es el eje Y negativo y es como está. ¿Ya? Aquí hay unos ejemplos, ahorita los voy a mostrar, primero vayan copiando hasta ahí y ahorita vemos esos otros ejemplos. ¿Listo? Sí. Ya, entonces vamos a ver ahora las ecuaciones de la parábola y las imágenes de la parábola, cómo lucen las parábolas cuando tienen el vértice en el origen. Aquí dice y al cuadrado igual a 4ax, reconocemos qué tipo de parábola es. Y al cuadrado, por cada valor de x, miren, x vale 2, va a haber dos puntos con y distintos, ¿ya? A ambos extremos del eje de simetría siempre hay dos puntos. Tienen el mismo punto o en la x o en y. Miren, x es uno solo, 2 y 2. En cambio y son dos distintos, es 3 y menos 3. Entonces y tiene dos valores, positivo y negativo. En cambio x solo tiene un valor, x vale 2, x vale 2. ¿Ya? Ahora, ¿qué más nos damos cuenta de esta ecuación? Que se abre sobre el eje x positivo. ¿Ya? Aquí dice positivo. No lo vemos el signo, pero nos dice se abre sobre el eje x positivo. Esta es una de las parábolas con vértice en el origen. Si el eje de simetría fuera el eje x negativo, la parábola se abriría hacia el lado izquierdo, como vemos acá. Vértice en el origen, la parábola tiene eje de simetría, el eje x negativo. Como nos damos cuenta, en la ecuación dice y al cuadrado igual a menos 4x. El menos va con este x. Nos dice el eje de simetría es el eje x negativo. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta que se abre hacia la izquierda? Que el eje de simetría es sobre el eje x. Porque y tiene dos valores. Para este punto, por ejemplo, x menos 2, aquí arriba va a tener y2 positivo y aquí y2 negativo. Por ejemplo, ya no es exactamente ese valor. Pero es lo que quiero decirles, como les había mostrado en esta otra imagen. Acá, por cada valor de x, hay dos valores de y. Aquí solo hay x que vale 2, en cambio y vale 3 positivo y 3 negativo. En este caso, igual, por cada valor de x va a haber un punto con un x con un y positivo y un y negativo. Entonces, hay dos valores distintos de y, por eso está al cuadrado, y un solo valor de x. Este negativo nos dice que la parábola se abre hacia la izquierda sobre el eje de simetría, el eje x negativo. ¿Ya? Después tenemos que se abra, o sea, el eje de simetría sea el eje vertical, el eje Y. Si la parábola se abre hacia arriba, nos diría que el eje Y es positivo. Miren, x al cuadrado es igual a 4a por y. El vértice está en el origen, la parábola tiene eje de simetría, el eje Y positivo, la parábola se va abriendo hacia arriba, y por cada punto de Y, hay dos distintos X. Hay dos distintos X jóvenes. Si el eje de simetría fuera el eje Y negativo, la parábola se abriría hacia abajo, tal como vemos en esta otra imagen. ¿Ya? ¿Han entendido ahora sí, jóvenes? Sí, Enseguida Sí, vamos a Lisa. ver unos ejemplos más. ¿Ya? Lisa, ¿el vértice siempre va a ser 0,0 o puede cambiar? No siempre. Este es el caso, estos son los 4 casos más fáciles de la parábola. Lo único que cambiaría si el vértice no fuera el origen, lo único que cambiaría es como en la circunferencia. En la circunferencia, ¿cuáles son las coordenadas del centro? ¿Cuáles son las coordenadas del centro en la circunferencia, jóvenes? ¿Cuáles son las coordenadas del centro en la circunferencia?
Nadie sabe. H y K, ¿no es cierto? H y K. Entonces, las coordenadas del vértice cuando no esté en el centro van a ser H y K. H va con X, entonces aquí tendríamos que restar X menos H. K va con Y, en lugar de Y le ponemos Y menos K, tal como vamos a ver en este grupo de parábolas. Antes de pasar a esas otras, primero les muestro aquí ejemplos. Ya jóvenes, miren, acá tenemos, por ejemplo, la parábola que dice y al cuadrado igual a 8x. ¿Cómo nos damos cuenta cuánto vale a? Jóvenes, ¿cómo nos daríamos cuenta cuánto vale a? Por el Por los espacio que tiene, Miren, la por cantidad el que espacio. está delante de x, la cantidad que está delante de x es ¿cuántas veces a? Lo que está delante de x es ¿cuántas veces a, jóvenes? 4 veces. Cuatro veces. 8 es lo mismo que, 4A. entonces Cuatro 4a veces vale A. 8. Y de ahí despejamos a, ¿cuánto valdría a? 8 Dos. Dos. entre 4 vale 2, a vale 2. Entonces miren, si este es nuestro vértice en el origen, ahí está, nos dice esta figura, perdón, estamos analizando esta parábola de ecuación rojo, esta estamos analizando. 4a vale 8, entonces despejando a vale 2. Ahora, este es el vértice en el origen. ¿Qué más nos dice esta ecuación? Que el eje X positivo es el eje de simetría, entonces la parábola se abre hacia allá. Desde el vértice hasta el foco hay esta distancia llamada A. Desde el foco hay 2. Entonces, 1, 2, ahí está el foco. Las coordenadas del foco son 2 en X y 0 en Y. ¿Ya? Ahora, ¿recuerdan el lado recto? El lado recto en total mide 4 veces A. A ver, 4 veces A. Espérenme un momentito. Espérenme, por favor. Voy a dejar de grabar. Tenemos esta ecuación de la parábola. La orden va a ser grafica esta parábola. Entonces, la inspeccionamos y la comparamos con la ecuación. Dice y al cuadrado es igual a 4 veces a por x. Aquí solo nos sale y al cuadrado igual a 8x. Entonces, este 8 es igual a 4 veces a. De ahí despejamos a. ¿Y qué es a? Es la distancia desde este vértice de la parábola hasta el foco. Entonces, miren, ahí está el foco. Desde el vértice hasta el foco avanzamos 2 puntitos y ese foco tiene coordenadas 2 en X y 0 en Y. Además de eso, recordemos el lado recto pasa por el foco y se mide 2 veces A hacia arriba. A vale 2. 2 por 2, 1, 2, 3, 4. Por ahí va a pasar el lado recto. Y hacia abajo igual 2 veces A. 1, 2, 3, 4. Por ahí también pasa el lado recto. Este es el lado recto que mide 4 veces A, esa cantidad que está delante de X. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ese es el lado recto de la parábola. Ahora, ¿cómo la graficamos? Ustedes manualmente desde este vértice van haciendo una curva que choque con ese puntito y luego la extienden un poco. Desde aquí otra vez una curvita que vaya y choque con este punto del lado recto y la extienden. De esa manera ya han graficado la parábola. Así. ¿Listo? Todo partió de la ecuación. Si tenemos la ecuación de la parábola, nos fijamos qué número está delante de x, ese es el lado recto. Entonces, ese número lo dividimos entre 4 y hallamos cuánto vale a. A es la distancia desde el vértice hasta el foco, medido sobre el eje de simetría de la parábola. ¿Listo? Ahora veamos para este otro ejemplo. Miren, dice y al cuadrado igual a menos 12x. No hay ningún valor aquí y menos k, no hay x menos k, entonces esta es la ecuación de la parábola con vértice en el origen, aquí está el vértice en el origen, y eje de simetría hacia qué lado se abre, jóvenes. ¿Cuál es el eje de simetría?
Negativo, menos 12. El X negativo es el eje de simetría. Entonces, hacia la izquierda está el eje de simetría. X negativo. Ajá. Hacia ese lado va a estar el foco. ¿Cómo hallamos cuánto vale el foco? La cantidad que está delante de X. La cantidad que está delante de X es el foco. Entonces, 4 veces A, perdón. 4 veces A es la cantidad que está delante de X. Delante de X está menos 12, entonces es menos 4A. Aquí despejamos A, pasa a dividir el negativo y se vuelve menos 12 entre menos 4 es 3, ¿no es cierto? 3 hacia la izquierda, ahí está, ahí a ese lado está el foco. Después, ¿cuánto vale A? Mide 2, ¿no es cierto? A mide 3. 2 veces A hacia arriba, 2 veces A hacia abajo y vamos a ver los extremos del lado recto. 2 veces 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por ese puntito pasa la parábola. Hacia abajo del foco 2 veces A vale 3, ¿no es cierto? Distancia desde el vértice hasta el foco. Hacia abajo 2 veces 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por este puntito también pasa la parábola. Ahora vamos a ver que este es el lado recto. Este es el lado recto, A vale 3, ¿no es cierto? Por eso ubicamos al foco. Por estos dos extremos del lado recto va a pasar la parábola. Entonces nosotros desde acá, desde el vértice, trazamos una recta hacia arriba. No una recta, una curva. Una curvita que pase por ahí y la ampliamos un poco. Desde aquí trazamos otra curva que vaya hasta el extremo del lado recto y la extendemos un poco de esta manera. ¿Ya? Entonces ahí hemos graficado esa otra parábola. Terminen de copiarse estos dos ejemplos, jóvenes, y enseguida vamos a ver cuando el vértice no es el origen. Vayan copiándose, por favor. Cuando la parábola tiene vértice distinto al origen, ya no va a estar aquí en el centro, en el origen, entonces el vértice va a estar en otro lado. Este puntito es el vértice, va a tener coordenadas HK, similar a lo que es la circunferencia, al centro de la circunferencia, pero ahora es el vértice. Cuando la parábola se abra hacia el lado derecho, es decir, el eje de simetría sea paralelo al eje X positivo, la parábola va a tener esta forma. Y menos k al cuadrado igual a 4a por x menos h. Lo que quiero que comparen es lo siguiente. Si esta parábola hubiera tenido vértice en el origen, la fórmula hubiera sido esta que voy a escribir con rojo. Y al cuadrado igual a 4ax. ¿Ver? Si la parábola hubiera tenido este vértice aquí en el origen y el eje de simetría, el eje x positivo. ¿Recuerdan? Ahora, como el vértice no es el origen, entonces a y, en lugar de y al cuadrado, hay que poner y menos k y recién al cuadrado. Luego el otro lado de la fórmula dice igual a 4ax. Como no está en el origen el vértice, en lugar de x vamos a colocar x menos h. ¿Ya? Es similar a la ecuación de la circunferencia. X menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a radio al cuadrado. ¿Qué hacemos? A y le restamos k, a x le restamos h. Es casi la misma ecuación. Casi la misma ecuación, solo que en lugar de y ponemos y menos k. En lugar de x ponemos x menos h. ¿Por qué? Eso nos dice que el vértice no está en el origen, está movido. ¿Ya? Sin embargo, nos damos cuenta. ¿Sobre qué eje se abre el eje de simetría? Sobre el X positivo. Si se abriera sobre el eje X negativo, miren, aquí está el vértice. Lo voy a dibujar. Por ahí está el vértice, ese puntito. Ese es el vértice. Y el eje de simetría se abre hacia allá. ¿Ya? Entonces, el vértice está ahí y el eje de simetría se abre hacia la izquierda. Es hacia el eje X negativo, entonces menos X menos H. Esta es la forma, la ecuación de la parábola cuando el eje de simetría es el eje X negativo y el vértice es distinto del origen. Miren, no choca con el origen, sino que está en otro lado.
Es muy similar. Hace rato era y al cuadrado igual a menos 4x. Ahora es y menos k, todo eso al cuadrado igual a menos 4a por x menos h. Después, cuando el eje de simetría es el eje vertical, ¿cómo era la ecuación? ¿Alguien recuerda? Dígame cómo era. X al cuadrado igual a... 4 ayer. Exacto. Ahora, con las coordenadas del vértice distinto al origen, ¿cómo será? X menos h, todo eso al cuadrado igual a Menos 4 ayer. 4a. En lugar de y menos k, tal como está aquí esta ecuación. Ahora, les doy la última oportunidad. ¿Cómo será cuando la parábola se abre? Lice, no se lo escucha bien, sale cortado. Ya. ¿Cómo será la parábola cuando se abre hacia abajo? Es decir, el eje de simetría es el eje y negativo. ¿Cómo será la ecuación? X al cuadrado igual menos 4 allí. Ya, pero eso es con el vértice en el origen. Cuando el vértice no está en el origen, ¿cómo se convertirá esa ecuación? X menos h elevado al cuadrado igual a menos 4a y menos k. Perfecto. Exactamente Y esa ecuación es. igual a menos 4x. Exactamente así es la ecuación cuando la parábola tiene eje de simetría, el y negativo, y el vértice no está en el origen. ¿Listo? Entonces, cópiense también estas ecuaciones de parábolas y esas posiciones de la parábola cuando el vértice no es el origen, cuando el vértice tiene coordenadas h y k. ¿Ya? Terminen de copiar y ahorita vamos a ver algunos ejemplos de parábolas. ¿Listo? Entonces, miren, vamos a tener esta tarea, estos ejercicios para resolver, para graficar las parábolas estas, dadas estas ecuaciones o dados los datos que tenemos ahí. ¿Listo? Vayan copiándose esos ejercicios, y ahorita yo les voy dando pistas, ¿ya? Yo les voy dando pistas para graficar esas parábolas. Vamos a graficar el inciso C. Y menos 3 al cuadrado igual a 8 por x menos 1. Por inspección, inspeccionando esa ecuación, ¿cómo más o menos será? ¿Hacia qué lado se abrirá la parábola, jóvenes? Hacia x. ¿X positivo o negativo? Positivo. Positivo, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, de esta ecuación también observo algo. De esta ecuación, a ver, voy a copiármela. Esta ecuación se parece a lo siguiente. ¿Ya? Esta ecuación se parece a lo siguiente. Se parece a esta ecuación, miren. ¿No es cierto? Se parece a eso. ¿Dónde? Donde el vértice tiene coordenadas h y k. ¿Listo? Ahora, de esta parábola del inciso C, jóvenes, ¿puedo yo saber cuánto vale h y cuánto vale k? Sí. H es el número que está restando a x. K es el número que está restando a y. Entonces, yo puedo sacar K vale 3, H vale 1, H minúscula, H igual a 1 y K vale 3. De donde se sigue que los valores del vértice, las coordenadas del vértice son 1 en X y 3 en Y. ¿Ya? Entonces, 1 en X y 1, 2, 3 en Y. Ahí arribita está el vértice de la parábola.
Listo, con estas coordenadas 1 y 3. Ahí está el vértice. ¿Hacia qué lado se abre esta parábola, jóvenes? ¿Hacia el eje X positivo, X negativo, Y positivo, Y negativo? ¿Hacia dónde? Positivo. X positivo. X positivo, entonces yo voy a trazar desde el vértice hacia el eje X positivo una línea recta. Esa es mi línea del eje de simetría, ¿ya? Ese es el eje de simetría y lo voy a poner punteado porque es un eje de simetría. Sin embargo, lo hago con color azul. ¿Ya? Ese es mi eje de simetría. ¿Qué significa? Que desde el vértice hasta el foco va a haber la distancia A. Y de aquí, de esta ecuación, ¿puedo sacar cuánto es la distancia A? Perdón, aquí no es así, es 4A la fórmula. ¿Puedo sacar cuánto vale A? A partir de esta fórmula y esta ecuación. Jóvenes. ¿Podremos sacar? ¿8 es igual a cuánto? 4A 4 veces vale 8. Entonces, 2. A vale 2. 2. Entonces, desde el vértice avanzamos 1 y 2 y llegamos al foco. Llegamos al foco de la parábola. ¿Listo? Ese puntito es el foco de la parábola. ¿Cuáles eran las coordenadas? Gráficamente pueden ver ustedes cuáles eran las coordenadas de ese foco. Ese foco tiene coordenadas. ¿Cuánto en X? 3 en X. 3 y 3. Listo. Ahora, ¿cuánto vale A? 2. 2. Ahora, del foco, 2 veces A hacia arriba y 2 veces A hacia abajo. Los puntos donde lleguemos son los puntos del lado recto. Entonces, 2 veces ¿cuánto sería hacia arriba? 4. 2 por 2, 4. 1, 2, 3, 4. Ahí está uno de los extremos del lado recto. Y hacia abajo del foco, ¿cuántos cuento? 4. 4 también. Ahí está el otro extremo del lado recto. Entonces yo voy a trazar el lado recto. Va desde aquí arriba hasta acá. Va desde ahí arriba hasta ahí abajo. Le pongo un color morado. Lo hago más grueso. Y ya encontré mi lado recto. Además le voy a poner nombre. No, ese no. Este sí. Y le llamamos a ese el lado recto. El lado recto. Ahora, nuestra parábola parte de este vértice, choca con este extremo del lado recto y se amplía. Entonces, miren, yo voy a hacer eso. Parte de acá. Parte de acá. Y se va hacia allá. ¿Ya? Hacia abajo lo mismo. Parte del vértice. A ver. Llega hasta ahí y se amplía un poco. ¿Ya? Y ahí termina. Voy a borrar esto de arriba, no me salió muy bien. Nunca sale a la primera, jóvenes. Entonces, miren, parto de ahí. Dice que pasa por ese lado recto y se amplía un poco. Más o menos así es la parábola. Cuando ustedes hagan a mano, aquí lo van a perfeccionar, van a hacer que pase por ese puntito. Pero más o menos esa es la forma de la parábola. Me voy a copiar las que tengo. Aquí abajo tengo una, está más bonita esta. Esta parabolita está más bonita. A ver. Ahí está más bonita esa. Esta la saco. Y esta la saco también.
Entonces, desde el vértice voy pasando por el lado recto, por el extremo del lado recto y amplío un poco. Desde el vértice llego al extremo del lado recto y lo amplío un poco. Y esa es la parábola. ¿Fácil o difícil, jóvenes? Fácil, dice. Solo había que darnos cuenta a qué parábola se parece, hacia dónde se abre, dónde está el eje X, el eje de simetría, en este caso era el eje X positivo. Con estos datos ya sabemos cuál es la coordenada del vértice. El vértice tiene coordenadas. H es el número que está restando a X. Del número que está aquí le cambiamos el signo y eso es H. Miren, menos 1. Le cambio el signo, se volvió 1. Del número que está aquí, le cambiamos el signo y eso es K. Era menos 3. Le cambio el signo y se vuelve 3. Ese es el vértice. Después, con este numerito, este número es 4 veces A. De ahí despejamos A, es decir, este número que está delante de X lo dividimos entre 4 y nos salió el valor de A. Desde el foco, a ver, desde el vértice hasta el foco es esta distancia. Entonces avanzamos. Y desde ese foco medimos 2 veces A, 2 por 2, 4 hacia arriba y 4 hacia abajo. Todo esto mide 4 veces A. Desde este extremo del lado recto hasta este extremo del lado recto mide 4 veces A. Y lo que sigue es dibujar la parábola. Desde el vértice chocamos acá, ampliamos. Y nuevamente desde el vértice chocamos aquí abajo y ampliamos. Y ya tenemos a nuestra parábola graficada. Estos dos primeros incisos son mucho más fáciles de hacer. Para este caso, ustedes pueden graficar y gráficamente sacarían cuánto vale A y luego trazan el lado recto y grafican la parábola. ¿Ya, jóvenes? Entonces, les dejaré para que vayan haciendo estos ejercicios para el día sábado y los podemos revisar en clases el día sábado. ¿Les parece bien? Vayan Sí, haciendo. está bien, Lisa. Y si tienen alguna duda de la circunferencia, igual me dicen para que lo revisemos, para que estén preparados para su examen. ¿Ya? Ya. Aquí vamos a terminar, jóvenes. Que estén muy bien. Hoy terminamos 2 minutos antes. Hoy sí terminamos antes. ¿Ya? Acá vamos a concluir.